Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alice Rodríguez desde Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Y bueno, pues son la 1:07 de la tarde y pues nos da un placer enorme que nos estén acompañando en esta tardecita. Y bueno, pues para continuar con nuestros temas de interés, evidentemente en temas de género, de inclusión, de diversidad, pues bueno, pues el día de hoy, de verdad, yo estoy de manteles más que largos, no lo puedo negar, de verdad, con alguien que aparte de ser mi compañera aquí en Caldero Radio, hemos tenido la valiosísima oportunidad de trabajar juntas y que bueno, pues he constatado de verdad lo maravilloso que es escucharla, que es aprender de ella, por supuesto, dentro de esta rama que a mí es mi gran pasión, que es la psicología y todo lo que implica términos relacionados con el género y con la parte de psicología. Y bueno, pues bienvenida, hoy tenemos aquí en cabina a Blanca Gil y me voy a permitir leer un poquito de su semblanza literal porque pues es mucha. Blanca Gil es consultora en psicopedagogía, tanatología y suicidología, es fundadora y conductora del programa de radio Reaprendamos, ha participado en diversos proyectos dirigidos a personas mayores desde los sectores privado y público. En este último ha tenido intervenciones desde la Alcaldía Miguel Hidalgo, cuenta con diversas colaboraciones, entre las que se encuentra participación en el programa de pedagogía para países pobres de la Universidad de Oldenburg, Alemania, participación en el programa de la Universidad de Harvard de buenas prácticas colaborativas entre las instituciones, seminario de prevención del suicidio en niños y adolescentes para el Ministerio de Salud de Ecuador, programa de salud mental para la prevención del suicidio en comunidades de la Organización Panamericana de la Salud, área de atención a la juventud y prevención a la violencia y adicciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo. A su vez forma parte como directora de pedagogía del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, se desempeña como docente de la Facultad de Medicina del Centro de Impulso y Vida Estudiantil de la Universidad de La Salle y del Instituto Mexicano de Tanatología. Entre otras actividades, es capacitadora del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, directora de contenido educativo de Sésamo Workshop, Plaza Sésamo para México y América Latina, directora comercial de Sinfimex en el área de capacitación, coordinadora de desarrollo humano para la aplicación de antidoping en instituciones educativas y empresariales. Pues ahí nomás, un poquito de ti y pues muchísimas gracias, Blanca, por haber aceptado y tenerte aquí con este gran tema que es hablar de maternidad y paternidad adolescentes. Sí, un tema que requiere como mucho interés por parte de los especialistas, de las familias y también de los chicos, que eso es fundamental. Y bueno, de antemano, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. muchas gracias. Y es un tema que hoy en día, pues desafortunadamente México tiene el primer lugar que nos dice la OCDE, ¿no? Entonces es un tema que se requiere mirar, se requiere hablar y se requiere hacer estrategias. Hay estrategias a nivel gobierno, pero también es importante que las familias, que los especialistas que se den cuenta de esta gran problemática, porque afecta de manera importante, impacta, ¿no? a los chicos, tanto a los adolescentes, niñas y niños o jóvenes, a las hombres y mujeres que en estas cortas edades tienen estas situaciones, y entonces pues qué bueno que se puedan hablar de estos temas, eso es fundamental. No, totalmente. Hablamos justamente de que es preocupante que México tenga este ranking a la cabeza, precisamente porque al final del día pues incide no solo desde el aspecto cognitivo, emocional, físico de la mujer, en este caso de los hombres, sino que también incide dentro de otros ámbitos, que es el aspecto de la sociedad, ¿no? Dentro del ámbito educativo, económico, político, cultural, pues principalmente en el sector de la salud pública, porque yo creo que se pierde en muchas ocasiones de vista de que el embarazo o los embarazos en personas adolescentes pues no solo se queda ahí, ¿no? Bueno, pues ya ahí vemos cómo la libramos, ¿no? Lo cierto es que en el sector de salud pública, pues también existe un alto índice de problemas durante el desarrollo de embarazos, de abortos, de muertes, por supuesto también, ¿no? Entonces, a veces eso también se pierde de vista de todo lo que abarca
una situación de esta magnitud, ¿no? Entonces, ¿cuál estimas, Blanca, que es el impacto psicosocial y psicoemocional, para empezar, que genera, la noticia del ¿qué crees? Estoy embarazada? Pues el INEGI nos reporta que de 100 casos de embarazos, 17 son de adolescentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos números y los miramos tan fríos, esto va a generar que en todas las secundarias de nuestro país, en todas las preparatorias, vamos a encontrar de manera frecuente chicas que están embarazadas, chicos que están iniciando a tener relaciones sexuales y que tienen mucha información, pero que no tienen mucha formación, yo lo diría así, ¿no? O sea, a veces en las escuelas se da esta información y se queda ahí, se queda como información, pero los chicos no aplican esta prevención, ¿no? Que esto es fundamental. Y también, pues, se genera a veces una idealización, o sea, podemos encontrar chicas que idealicen esta situación en este sentido de, pues, bueno, a lo mejor va a ser una relación como más estable o con más compromiso, algo por ahí, pero también va a haber chicas que lo van a vivir desde una manera, y jóvenes, hombres y mujeres, desde una manera con mucha angustia, con mucho miedo, no, con mucha incertidumbre, ¿no? Y entonces esto complica. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de trabajar en secundarias y preparatorias, y ha habido situaciones, incluso hasta en universidades, que los mismos amigos es como si se embarazara todo el salón de clases, o sea, no nada más la chica o el chico, es todo su grupo, todo el contexto, ¿no? Y entonces a veces incluso la escuela se entera mucho antes que los padres, ¿no? Porque a veces en las familias no se comunican estas cosas tan pronto, y los padres pues están en este rol del trabajo, de lo que tienen que hacer en el día a día, ¿no? Entonces el impacto psicosocioemocional es alto, y además también a veces los jóvenes lo viven con mucha soledad, ¿no? O sea, lo viven, incluso puede haber una situación de rechazo en la misma pareja, ¿no? Que no hay este acompañamiento, y entonces esto al final del día va a impactar en este bebé y en el futuro, porque a mí también algo que revisando la información me alarmaba mucho. Es muy común que estas chicas, estos chicos, al paso de un año o dos, vuelvan a embarazarse en edades tempranas, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo que se puede trabajar desde la primaria, desde edades, por ejemplo, quinto, sexto de primaria, podemos empezar a hablar de esto y permitirles a los jóvenes que se sientan escuchados, ¿no? Porque a veces eso en las escuelas y en las familias hay temas que todavía de repente no se tocan y que impactan muchísimo, ¿no? Incluso a veces, sí, y yo soy mucho de dejarles tareas, ¿no? Vayan al centro de salud y pregunten si ustedes pueden acudir, a qué servicios, en cuáles tienen que ir acompañados, en cuáles tienen que ir solos, ¿no? En algún momento les dejé una investigación de preservativos, ¿no? Y ya cuando ellos investigan y ven que hay mucha información y que tenemos que profundizar y hacer uso adecuado de esta información, que no se quede solamente entrego un trabajo y claro, ahí, ¿no? Pues el chico se sensibiliza más, ¿no? Incluso también hablamos de temas como laborales, ¿no? Si tú ahora eres un joven de 14 años, ¿en qué podrías trabajar, ¿no? Si tú eres una chica, ¿qué podrías hacer? ¿Qué pasa con tu escuela? ¿Qué pasa con tus planes? ¿No? Entonces, es un tema muy amplio, porque también va a impactar en el plan de vida, en el proyecto de estos jóvenes, ¿no? Y miramos también a veces a las familias que toman este rol, en donde a veces las mamás son como las mamás, por así decirlo, sustitutas, ¿no? Y toman decisiones y a ellos ya no los dejan decidir. Entonces es tan complejo. Entonces aquí la importancia de entender que no nada más son los chicos, que también son sus padres los que tienen que estar en una postura de apoyo, en una postura de compartir el momento desde la mejor forma, desde la mejor postura, la postura más sana, ¿no? Para las circunstancias de todos y cada uno, ¿no? Y precisamente dijiste al inicio de tu comentario algo que a mí me queda muy claro. El desarrollo de habilidades sociales en esta etapa, bueno, desde la infancia es necesario, ¿no? Uh-huh. Pero particularmente hablando de la etapa del desarrollo de la adolescencia, a partir de 10, 11 años en adelante, es importante, al menos desde mi perspectiva, cuando tú mencionas esta cuestión de, pues es que
yo creo que o me enamoré y pensé que era para siempre Idealización. Idealización que me va a llevar a los mitos del amor romántico, idealización que me va a llevar a justamente a partir de estos estereotipos y roles de género, socialización diferenciada, el decir, yo soy tuya para siempre, híjole, no, de verdad, yo voy a estar contigo de aquí hasta que me muera, ¿no? Cuando en realidad no tenemos todavía una madurez cognitiva, neurofisiológicamente hablando, no existe. Todavía estamos en un proceso de maduración, ¿no? Entonces, desde esta postura de idealización del amor, literal, que es la mitificación del amor, que digamos que psicológicamente hablando, cuando estamos estudiando asuntos de género le llamamos amor romántico. Desde tu punto de vista, ¿cómo afecta precisamente ya en el aspecto de la maternidad y de la paternidad los estereotipos y los roles de género? Es decir, no es lo mismo cómo lo recibe una mujer del cómo lo recibe un hombre, y los efectos socioculturales que para cada uno de ellos desafortunadamente es totalmente desigual. Claro, porque en la adolescencia, perdón, el adolescente va justo a estar idealizando todo, la familia, el trabajo, su persona, muchas cosas, ¿no? Y entonces estos chicos, pues de repente sí creen que van a poder solos y que van a poder con todas las situaciones adversas, ¿no? Entonces, son temas complejos porque las chicas a veces sienten que eso es como la culminación de una relación de pareja, ¿no? Entonces, esto es complejo, esto es difícil. Y los chicos no, los chicos a veces es como este miedo, como híjole, ¿qué está pasando? ¿No? Este temor de cómo se lo digo a mis padres, cómo lo enfrento y cómo también a veces vamos a llegar a acuerdos. O sea, muchas de las veces en este enamoramiento y en esta dopamina y en estas hormonas que están al 1000, pues están ellos, nunca habían tenido una discusión, a lo mejor nunca habían tenido algo que resolver juntos. Y el gran problema que les llega por primera vez al poco tiempo de ser pareja es tener que resolver esto que es enorme y que requiere muchas toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí creo que aquí es entender que los hombres y mujeres van a estar viviendo diferentes momentos, ¿no? Y que además de que van a estar viviendo diferentes momentos, tú lo comentaste muy, muy acertadamente, dependerá cómo se les enseñó desde preescolar, el hablar las cosas, el resolverlo y cómo también pueden comunicarlo, ¿no? Como pareja, porque a veces en el momento de que dicen estoy embarazado es el momento de la ruptura. Exactamente. ¿No? Y entonces ahí se cae todo, se cae este amor idílico, este amor romántico y es un momento de enfrentarse con la realidad. Y la realidad es complicada, muy complicada, ¿no? Entonces, creo que aquí es sorprendente que a veces las campañas en salud pública sean tan escasas para estos temas tan importantes, ¿no? Entonces, sí creo que todavía necesitamos atrevernos y hacer cosas porque es un problema grave, ¿no? O sea, no es un primer lugar que nos dé orgullo, ¿no? Pero que poca gente lo sabe, ¿sabes? O sea, yo te puedo apostar que los maestros de secundaria sí están en el conocimiento porque lo viven, ¿no? Pero cuando hacen este tipo de temas, a mí me toca mucho trabajar en escuela para padres, en secundarias de 1,200 niños, de 500 niños, de 600, 700, y a escuela para padres llegan 10 papás, 5 papás, 8 papás, 15 papás, ¿no? De escuelas enormes, ¿no? Porque sí llegan cuando es preescolar y sí llegan cuando es primaria, pero secundaria, los papás dicen, y a veces los niños ni siquiera les informan que hay esta actividad, ¿no? Entonces hay un rompimiento. Yo creo que también aquí hay que entender que en la adolescencia la etiquetamos mucho, como una etapa de problemas, como una etapa de que siempre vas a estar enojado, no voy a poder dialogar contigo. Y entonces creemos que el adolescente no tiene esta capacidad de razonar o de analizar y que le va a costar trabajo, pero sí lo puede hacer, ¿no? Y entonces el adolescente hoy en día tiene una gran ventaja, por así decirlo, puede tener el contacto con la tecnología de mucha información, ¿no? Y eso es muy bueno. Pero a veces creo que esta etiqueta del adolescente, que es problemático, por así decirlo, que, ay, estás en la adolescencia, qué terrible, pues eso también
pone muchas barreras. Exactamente. ¿No? Entonces, sí creo que acá es importante entender que es una etapa que requiere muchísimo acompañamiento de la familia y muchísimo acompañamiento de las familias. Y que el adolescente va a funcionar, por así decirlo, muy bien cuando hablamos con mediadores, cuando ponemos ejemplos, cuando lo hacemos que analice. A mí me encanta ponerles películas y que las películas de casos reales y que las comentamos, oírlos, poderlos comentar en grupo, y ellos tienen una capacidad de decir y de tomar su opinión, que eso ayuda muchísimo, ¿no? Entonces sí creo que son muchos temas y que además esta parte de etiquetar o poner prejuicios ante la adolescencia hace que este problema de que se embaracen sea todavía más complejo, ¿no? Sí, porque precisamente, y yéndonos al punto en concreto, el hablar de estereotipo con relación a las mujeres, perdón, pero pues esa es la postura de ya abriste las piernas, ya le entregaste tu vida, eres una 4 letras, y todo es hacia ella. Si por el otro lado le toca al hombre esta cuestión de, ay, qué valiente, no, bueno, pues ya te le echaste, no, entonces sí hay una diferencia. Que claro que también esto que decías, pareciera como si el embarazo es alerta máxima, yo me voy, ¿no? Pero que también tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar, cómo etiquetamos a este hombre adolescente, esta mujer adolescente, de que el tema de paternidad, de por sí la adolescencia es complicada, ¿no? Lo que ya decías, te etiqueto de que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Uh-huh. Y si eso le etiqueto de cuidadito y me sales con tu domingo 7, porque entonces vas a ver, pareciera que es este reforzamiento en sentido negativo de lo que implica en sí mismo la maternidad y la paternidad, pero que sin lugar a dudas, en cuestión de maternidad, todavía está triplemente más estigmatizado la mujer desde el punto de vista, y no importa si el embarazo fue como haya sido, peor aún, si fue producto de una violación, bueno, pues te va mucho peor, ¿no? Claro. Todavía. Y parece que no logró identificar desde el sector salud pública, las políticas públicas, las escuelas, el profesorado y demás, desde el punto de vista simplemente del poder ser capaces de identificar todo el daño que se hace a partir de la etiqueta y a partir justamente del no hablar de los temas de sexualidad, porque eso es lo que pasa al final del día. Pues ¿cómo llegas ahí, no? Pues porque aquí hubo algo que no funcionó. Claro. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, Blanca, tú estando dentro de estas dinámicas en la parte académica, en la parte de capacitaciones, ¿cómo lo alcanzas a advertir esa falla en cuestión de sexualidad? ¿En dónde fallamos para que esa información realmente llegue? O si bien la escuela hace lo propio, pero en casa, por una cuestión nuevamente de tabúes, de estereotipos, eso no se dice, eso no se habla. No. ¿Dónde está, desde tu punto de vista, esta falla del por qué hay un alto índice de embarazos adolescentes, más allá de la idealización? ¿Qué tal la pregunta, Fuerte, muy bien. Pues mira, yo creo que es un gran rompecabezas, es multifactorial, ¿no? O sea, sí creo que también el adolescente está muy solo. O sea, puede tener como muchos compañeros, muchos amigos, puede tener muchos likes en sus redes y demás, pero a veces lo vive con mucha soledad. Y también está viviendo con incertidumbre, ¿no? Con cómo voy a quedar después de esta etapa, ¿no? Físicamente. Exacto. ¿Qué va a pasar de mí? Y estoy viviendo un duelo porque estoy dejando de ser niño, ¿no? Entonces hay muchos cambios muy rápidos, ¿no? Entonces sí creo que a veces el adolescente está muy solo porque hay que entender algo. La OCDE también nos marca que las secundarias de nuestro país tienen el primer lugar de mayor acoso escolar, ¿no? Entonces son lugares hostiles, son lugares en donde hay no solamente apodos, hay también violencia y hay muchísimas situaciones. Entonces, si a veces el adolescente se atreve a preguntar algo en clase, seguramente va a haber gritos, va a haber burlas, va a haber unas reacciones, son muy reactivos, ¿no? Sí. Entonces, esta parte es importante entenderlo, que a veces le cuesta al adolescente hablarlo
y lo habla con sus mismos amigos, sus pares, que no tienen la información adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y no por demeritar a los amigos, el adolescente, su principal red, su principal grupo social van a ser sus amigos, sus pares. Pero estos amigos y estos pares no están informados igual que él. Y entonces a veces la información no es la mejor, ¿me explico? Les va a costar mucho trabajo acercarse a los maestros y les va a costar mucho trabajo acercarse a la familia, ¿no? Entonces sí creo que a veces la información que buscan no es la más adecuada, ¿no? Y puede afectar en esta toma de decisiones, ¿no? Y entonces muchas de las veces, si tú vas a una farmacia o a un supermercado, de repente puede haber miradas, ¿no? O si ves a unas chicas que llegan a un centro de salud, de repente no somos, socialmente, no somos tan amables con estas miradas y no permitimos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está bien que el adolescente hable de estos temas con sus amigos, pero que busquen adecuadas fuentes de información, ¿sí? Todas las instituciones tienen plataformas con buena fuente de información. La verdad es que son páginas accesibles, amigables y con buena fuente de información. Eso está bien. Yo siempre lo que les digo, acérquense a su centro de salud más cercano, a su clínica más cercana y hagan este cuestionario de preguntas. Atrévanse a preguntar con el especialista, ¿no? Porque también hay un rompimiento en la comunicación con los padres. Exactamente. Porque estos padres no hablaron de sexualidad en su familia cuando ellos eran adolescentes. Y entonces a los papás les va a costar mucho trabajo hablar de estos temas porque es algo que no se habló de manera generacional, ¿no? Entonces, lo que más daña, a mi juicio, es lo que no se dice en una familia, en un grupo de trabajo, en una pareja, ¿no? Entonces, si tú eres mamá de un adolescente y te dice, estoy empezando a tener relaciones sexuales y tengo 12, 13, 14, 15 años, obviamente que como mamá, o sea, se te cae el pelo, la garganta al piso, lo que sea, ¿no? Y entonces ahí habría que decirle a los padres, hay que respirar y decirle, oye, este es un tema que hay que hablarlo con calma, ¿no? Y nos sentamos a lo mejor en la sala, en la cocina, o nos tomamos un café y le preguntamos al adolescente, ¿qué quieres saber? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Que hay esta cercanía. Pero el problema es que como padres, lo primero que va a generar ahí puede ser como el enojo o el susto, o también entender que el papá está en duelo, porque el papá sigue mirando a este chico como niño, donde era muy fácil a lo mejor acercarse a él, y ahora como adolescente dice, es otra persona, claro. ¿no? Ya me lo cambiaron, Sí. ¿no? Entonces, entender que tanto los papás como los hijos están en un duelo y hay cambios importantes y que ahora vamos a tener que acercarnos de otra manera. Sí. Y lo que va a ayudar mucho acá, perdón, son los mediadores, ¿no? No, totalmente. Y esto último del decir, sabes que al final, creo que uno como papá le cuesta muchísimo trabajo identificarnos también con esta parte del duelo. Y por el otro lado, lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Estas etiquetas de que es la etapa de la adolescencia, adoleces de, y es, no, bueno, o sea, te sacaste la rifa del tigre, ¿no? Pero tampoco nos sensibilizamos justamente a partir de esta soledad. Y por acá quiero leer, porque justamente uno de nuestros compañeros nos escribió. Muchas gracias, Iván. Saludos, es un tema muy importante. Iván Sáenz, gran conductora y gran invitada. Muchas gracias. Hola, Tú Iván. también. Rosy Gutiérrez, saludos, Rosy, muchísimas gracias. Iván Sáenz dice, podría ser por temas de soledad o por sentir apego o cariño que no tienen en casa. Y es precisamente este punto en donde hablar del duelo, pues sí, evidentemente es hablar del ya me lo cambiaron, del ya no es tan fácil ni tan accesible el tener un diálogo afectivo y efectivo con el hijo, con la hija. Y este acercamiento hacia pares, donde dices, bueno, pues es que tampoco tienen esta posibilidad de realmente tener Buena información. ¿No? Y es que eso tiene nombre y apellido, se llama crisis evolutiva, ¿no? Y al final de esa crisis evolutiva vamos a encontrar aprendizajes y lo mejor es hacerlo acompañados, porque hay literatura para papás y hay literatura para chicos. Hay programas dentro de las escuelas y hay, te digo, plataformas que nos pueden servir mucho. Pero obviamente
esta crisis evolutiva no toca la puerta, no te avisa, no llega por correo. O sea, va a llegar y ¡fum!, ¿no? Y invade a las familias y hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo que es todo un proceso. Y que además, al final del día, también, no nada más es el riesgo del embarazo en el adolescente, porque también puede haber el tema de adicciones o puede haber tema de conductas de riesgo, ¿no? Hoy en día en México, 5º y 6º de primaria y secundaria hay cutting en cualquier tipo de escuela, pública o privada, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que los adolescentes de hoy están viviendo que sus padres, no vivieron. Exacto. ¿No? Entonces, aquí es importante mirar que los papás tienen que estar mucho más preparados, que es muy importante esto porque al final van a poder tener más herramientas, ¿no? Y que también los chicos tendrían que ser más conscientes, ocupar más esta parte de la inteligencia y la voluntad. Yo así siempre se los digo. Así estemos hiper, super, mega, ultra enamorados, supuestamente, porque es un amor idílico, es un amor de hormona, yo lo diría así. Pues que perdón, espero no ser ofensiva, que una neurona quede prendida y sea la que tome esta decisión de tenemos que usar un método anticonceptivo o dos, ¿no? Claro. Tanto tú como yo, para prevenir enfermedades y para no embarazarnos, ¿no? Yo creo que soy muy clara en eso cuando estoy con los chicos y ellos lo miran con sus ojos así, ¿no? Y yo les digo, no nada más es responsabilidad de la mujer, es responsabilidad de ambos, porque el compromiso va a ser de ambos. Y hablo, por ejemplo, del duelo de un aborto, tanto en hombres como mujeres, porque se piensa que cuando hay un aborto el hombre no vive un duelo, y por supuesto que el hombre también vive un duelo, ¿no? Entonces, esto hay que hablarlo y permitir que los chicos estén conscientes de que si lo hablamos generamos prevención y que al final del día va a impactar en sus emociones y en su proyecto de vida, ¿no? Que es fundamental. Y en el plano puedo hablar de prevención, puedo hablar de la importancia tanto de la familia, sector público, pues, salud pública, profesorados, que ya lo hemos venido viendo, ¿no? Pero lo cierto es esta situación que creo que es muy social, pero que también me impacta desde un punto de vista muy psicológico y muy emocional. Cuando en realidad un alto porcentaje puede terminar criando de forma literal monoparental a ese hijo, normalmente las mujeres, donde ese padre adolescente se fue. Y no volviste a saber absolutamente nada de él. Hablando de crianza, Blanca, desde tu punto de vista es precisamente cómo una mujer puede encontrar, digamos, este beneficio en el ejercicio de la maternidad, sin un tema de llegar a la violencia hacia los bebés, hacia los menores, porque esto es una realidad. Estamos metidos en un tema de violencia en nuestro país, años luz. Violencia de todo tipo, ¿no? Y a mí me ha tocado ver casos de mujeres que sí han tenido embarazos adolescentes, que efectivamente, o la pareja o quien haya sido el novio, etcétera, se fue y ellas llevan a cabo esta vida laboral, trabajo remunerado o no remunerado, como puedan, pero sacan a sus hijos adelante. Hasta, sí me ha tocado niños abandonados por sus madres, literal, en un tema de violencia intrafamiliar severísimo, que ahí no logras como que dices, no. Desde tu experiencia, si es que es así, con casos ya en la vida real, ¿qué hace que una mujer pueda, literal, atender desde su escasa habilidad cognitiva por el tema netamente evolutivo? ¿Y qué es lo que de plano hace el rechazo hacia ese hijo y fomentar la violencia? Pues mira, aquí tiene yo creo que mucho que ver lo que vivieron ellas como hijas también y el apoyo que puede haber, acompañamiento de la familia, ¿no? De estas redes de apoyo, los amigos en ese momento. Y muchas de las veces cuando acuden con el médico, ¿no? ¿Cómo se da este trato? Desafortunadamente sí, en México tenemos altos índices de violencia en las familias, en las instituciones, porque a veces, y aquí lo voy a decir tal cual,
estas chicas que se embarazan y estos chicos cuando acuden, ya sea pocas veces en pareja, la mayoría de las veces ellas solas, a lo mejor con la mamá, lo que reciben de los especialistas son regaños y son prejuicios y son estereotipos y es un maltrato obstétrico importante. Exactamente. ¿No? Y entonces esto no debería de existir, debería de haber un acompañamiento y un programa especializado para este tipo de chicas, ¿no? Porque obviamente hay mucho que trabajar a nivel emocional, mucho que trabajar en el tema del vínculo y el rechazo. Exacto. Porque cuando te rechaza la pareja, pues vas a rechazar por default al hijo, ¿no? Y a lo mejor ya estás en cierta semana de gestación que ya es un riesgo, un aborto, ¿no? Y entonces aquí, pues hay que trabajar mucho el tema del rechazo, que entender que la maternidad y el ser mamá, el ser hijo, la infancia, todos estos, por así decirlo, conceptos, no hay que mirarlos desde el punto de vista idílico. No por el hecho de ser mamá vamos a ser perfectas, no por el hecho de que un niño nazca va a tener la infancia feliz, no. O sea, en nuestro país la infancia es, si yo les preguntara al auditorio, ¿cuál es tu concepto, definición de niño? Dirían, alegre, que juega, que brinca y demás. Pero si yo les preguntara, ¿cómo fue tu infancia? Sería otra cosa, claro. ¿Me explico? Entonces hay estas idealizaciones que se tienen que romper y que tenemos que ser muy claros que obviamente para estas chicas que están viviendo desde ellas solas la crianza, ellas solas el embarazo, pues obviamente va a haber muchas emociones, ¿no? Desde miedos, desde esta parte de no me están acompañando, no salieron las cosas como yo lo pensé, ¿no? Desde esta situación de rompimiento de esta pareja que es fuerte, porque ese es un duelo también, ¿no? De este rechazo a veces de la familia, ¿no? En donde no te hago caso y tú te maltrato, incluso porque hay chicas que son golpeadas por sus padres y entonces tú tienes que resolverlo solo, ¿no? Entonces, obviamente aquí, pues es importante el ser resiliente, ¿no? Cómo transformamos todas estas situaciones adversas en objetivos de aprendizaje y de oportunidad y de crecimiento, ¿no? Y hay casos excepcionales, o sea, hay casos de mujeres donde tuvieron a sus hijos de edades muy tempranas, en donde dijeron, es mi hijo, yo me voy a hacer responsable y voy a buscar la forma de seguir. Y a lo mejor trabajo un tiempo y después vuelvo a la escuela, ¿no? Que eso es como transformar todo esto en situación de crecer y aprender, que sí hay casos, afortunadamente muchos, pero que es doloroso y es difícil, ¿no? Entonces, yo les pongo un ejemplo. Cuando tú vas a un centro de salud o vas a una clínica, puedes ver pósters que hablan de flyers, de adicciones, de cuidemos, no sé, el lavado de manos con el tema del coronavirus y esto, pero hay poquitos no hay de embarazo en adolescentes. Claro. ¿No? Ni campañas, cuando Europa tiene programas totalmente maravillosos que pueden ocupar en las escuelas, que los papás se pueden acercar a ellos. Fíjate que yo encontré un video del DIF de Tabasco en donde habla muy bien, porque seguramente alguien se los hizo como por bono y cosas así, y ese yo lo ocupo mucho para las escuelas y se los muestro, ¿no? Son como bebés gigantes. Ajá. Y adolescentes que están cargando un bebé gigante que perdonen el ejemplo, que repite, regurgita, eructa y moja a los adolescentes y se quedan así, ¿no? Y luego toda la noche sin dormir, ¿no? Y cosas como muy gráficas. Y que es obviamente después de la clase los chicos me decían, maestro, es que qué buen video, pero qué fuerte, ¿eh? ¿Por qué no nos quiere, no? Pero sí, o sea, al adolescente le tienes que ser muy concreto y tienes que ponerle ejemplos y mediadores para que ellos puedan mirar lo que se enfrentan y romper con esta idealización del amor idílico y de que siempre vamos a vivir juntos por siempre, eso no es así. Bueno, si en un adulto, por Dios. O sea, sí, claro. Y bueno, por acá Angie Barria, excelente tema. Muchas gracias, Angie. Gusto en saludarte. Saludos a las dos. Igualmente para ti, queridísima Angie. Un placer. Este modelado, estos mediadores, estas campañas, sin lugar a duda, coincido contigo. Yo creo que en todos los casos la forma de modelado siempre será una técnica muy recurrida para que la gente pueda aprender a través de sentirse y no sentirse parte, ¿no? De verse identificado en alguien más, pero no soy yo, ¿no? Para generar una conciencia de lo que puede ser. Y precisamente cuando ya estamos en este ejercicio, una cosa es la prevención y la otra es
ya estoy en el ejercicio de la maternidad y de la paternidad. Este caso que comentabas, pues claro que hay madres y padres que fueron adolescentes y generaron la maternidad y bueno, pues siguieron su curso y demás. Qué importante aquí, Blanca, y vamos a hablar un poco del tema de la familia, porque de otra manera la resiliencia, bueno, tendría que ser en solitario, ¿no? Que claro que debe de existir y claro que existe. Pero qué importante es, ya pasó, ok, esto es lo que hay, punto. Sola o acompañada, pero esto es lo que hay. Sí me ha tocado de ver, y como lo recuerdo en algún momento en la prepa, yo toda la vida fui a colegio de católicos y de puras mujeres. Claro. ¿No? El día en que una de ellas, que era la que mejor promedio llevaba y que era bastante conocida en la preparatoria, primaria, secundaria, preparatoria, pues sale embarazada, ¿no? El típico salió embarazada. Bueno, se hizo todo un caos totalmente etiquetado de eso es lo que tú no debes de seguir el ejemplo. Claro. Y por el otro lado, al paso del tiempo, la misma chica es mi vecina. Y literal dije, ok, lo cual implica que ahora su hija tiene, no sé, 25 o 30 años, no sé claro. cuántos tenga. Ajá. Y es ahí donde dices, la chica salió adelante, la chica tiene su profesión, la chica tiene, vaya, como si no hubiera, entrecomillado, sido un tema tan caótico. Entonces ahí me quedo detener justamente. Yo puedo interpretar lo que quiera y me imagino que tiene mucho que ver con la familia. Igual desde tu trinchera, ¿qué variables pueden intervenir en que esa crianza realmente pueda ser efectiva por parte de los chicos y las chicas? Aquí los papás tienen que recordar que cada una de las etapas que van a vivir con sus hijos te va a remontar a tu infancia, a tu adolescencia, a tu juventud, ¿no? Entonces, muchas de las veces cuando tú tienes un hijo adolescente, conectas con tu adolescencia. Y entonces es muy fuerte porque si hubo cosas que tú no trabajaste en tu adolescencia, pues es el momento de trabajarlo y además trabajar las de tus hijos, ¿no? Y eso es fuerte. Claro. Entonces aquí muchas de las veces los papás sienten que no hicieron un buen papel si un chico tiene un tema de cutting o de embarazo en adolescente o de adicciones, ¿no? Y aquí hay que entender que es un proceso que el chico está expuesto y que al final no tiene que ver si tú como papá estuviste cerca o lejos, sí impacta y si es un factor, pero va a ser multifactorial, ¿no? Entonces, puede haber papás muy rígidos, puede haber papás muy estrictos, puede haber papás que estuvieron milimétricamente ahí observando. Exacto. Y que dicen, ¿en qué momento pasó? Pues pasó porque yo hago un ejercicio que quiero compartir con papás cuando doy taller de padres, que al principio me odian y después ya lo agradecen. Les digo, ¿qué es lo más grave que tú hiciste como adolescente? Recuerda. Y hay papás que dicen, no, me acuerdo mucho de uno que dijo, yo me fui a Tijuana a ver a un amigo un fin de semana de ride. Fui y regresé y mis papás creían que estaba en la casa de 2 cuadras, ¿ya sabes? Ok, ajá. Entonces dices tú, qué susto hoy en día hacer eso, ¿no? Por supuesto, el contexto histórico es muy distinto. Ajá. Pero entonces cuando empezamos por ahí, porque a los padres se les olvida que fueron adolescentes, creen que fueron niños, adultos, padres. Y no es cierto. Tú también fuiste adolescente y tú también te pusiste en riesgo y tú también tomaste malas decisiones porque eso pasa en la adolescencia. Entonces, aquí hay que entender que, pues bueno, al final tienes que acompañar para que este proceso, esta inteligencia y voluntad haga clic y se pueda usar de la mejor forma, tanto en el adolescente como en ti. Entonces, si ya estamos en ese proceso de que el adolescente ya está embarazado, hombre o mujer, pues bueno, buscar las mejores estrategias, ¿no? Y no quedarnos en la culpa y no quedarnos en el enojo como papá, como mamá o como la tía o la abuela, porque hay que recordar que las familias en México son simbióticas. Yo lo digo de esta manera y perdón si soy tan poco clínico en los términos, pero somos muy amueganados, ¿no? Entonces, esto hace que todo lo vivamos, o sea, no nada más embaraza a la chica, se embaraza a la abuela, y hay un duelo, y hay una sensación terrible, ¿no? Y entonces, no, o sea, que hay que entender que es una circunstancia
que ya pasó y que se tomó esa decisión de tener este hijo y que hay que buscar las mejores formas para transcurrir de la manera más sana posible. Porque al final del día, si nos quedamos solo en el enojo, solo en la culpa, va a ser muy desgastante, ¿no? Entonces, al final, yo tengo varias amigas que quiero mucho y que se embarazaron a temprana edad y que sus hijas hoy en día son maravillosas e hijos, y que dices tú, pues qué padre, porque ahora ellas conviven y comparten, ¿no? Sí fue muy difícil en el inicio, porque incluso los padres de estas amigas a veces nos acusaban a las amigas, ¿sabes? O sea, éramos las responsables, todo mundo ahí, ¿no? Entonces es complejo, la verdad es un tema muy complejo, pero qué bueno que podamos hablarlo y que supuestamente las generaciones han ido cambiando. Hay cosas que todavía somos muy tradicionales, que todavía ponemos muchos estigmas, que ponemos muchos estereotipos, ¿no? Y que esto es complicado, que esto hay que hablarlo, porque al final genera mucho dolor, ¿no? Porque también a veces hay intentos de suicidio en chicas que están embarazadas, ¿no? Y esto es complicado y esto es doloroso para la chica y para la familia. Entonces hay que acudir a recibir ayuda. Y también entender que somos personas, que no van a existir familias perfectas, ni padres perfectos, ni hijos perfectos, ¿no? Que estamos en construcción y que tenemos que aprender de estas situaciones. Yo no diría que son errores, yo diría que son aprendizajes de vida, ¿no? Y te tocó vivir esos aprendizajes de vida. Si no se pudieron prevenir, ok, pues entonces ahora vamos a entenderlo como un aprendizaje, como un crecimiento, ¿no? Sí, exactamente. Por aquí Rosy Gutiérrez dice, también puede ser que aún cuando el padre esté, no existe educación ni atención de su parte totalmente. El tema de la paternidad como tal, ¿no? Que eso yo creo que al final del día se puede dar en cualquier momento de la vida del ser humano, particularmente hablar de durante la adolescencia. Pues lo cierto es, y yo sigo insistiendo, ¿no? O sea, es un tema también muy estereotipado, hablando de género, donde la madre, sea como sea, pero es la que cría, la que cuida, la que forma, la que educa, la que todo, ¿no? La que ejerce el trabajo remunerado, no remunerado, si bien le va. Y que en el tema de los padres, pues al final del día, puedes o no puedes estar presente y ausente, ¿no? Ahí lo tienes, ahí tienes a la persona que en realidad probablemente lo único que está haciendo probablemente es no hacer nada. No estamos hablando de una relación de pareja, no estamos hablando de una relación de compromiso en la crianza, y muchas veces, Blanca, no sé tu opinión, pero yo sí creo que tiene que ver precisamente con repetir esos patrones familiares, del decir, pues no es mío, es tu hijo. Cumplida. No, exacto. Yo no me embaracé. Esta falsa creencia, la que se embarazó fuiste tú, no yo. La otra, pues ahora sí que hijos de mis hijas, mis nietos, hijos de mis hijos, pues quién sabe. Claro. No, ¿cuánto puede afectar realmente esta información repetida, estos patrones, estas profecías cumplidas del, pues no es mío, es tuyo, ¿no? Y yo siento que la mejor estrategia es la educación. O sea, si nosotros empezamos desde edades tempranas, desde el preescolar, a hablar de temas de igualdad, desde hablar de este proyecto de vida, de preguntarles a los niños preescolares y en primaria, ¿qué quieres hacer de grande? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te miras como papá? ¿Cómo te miras como mamá? Es como decir, ay, estos términos existen, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, estas niñas de brindarles diferentes opciones, que sepan que existe la ciencia, que sepan que existen otras carreras, que no solo las carreras tradicionales, ¿no? Y que también ellas pueden decidir y tomar este compromiso, este empoderamiento desde la niñez es importante, y desde que también se acerquen mucho al tema de la educación y la cultura, ¿no? Para ambos, niños y niñas, ¿no? Entonces creo que nos falta muchísimo en eso. Y hay herramientas, ¿sabes? Hay museos maravillosos, yo recuerdo hace algunos años tuve la fortuna de trabajar en un curso de verano de un sindicato muy importante en el DF, y eran 700 niños que nos llevábamos de paseo. Y llegamos al Museo de Universum,
y había esta exposición donde los cuerpos no tenían piel, ¿no? Y que era maravilloso mirar una jirafa tal cual, ¿no? Y de repente cuando pasábamos en las salas de la reproducción humana, tú veías a los niños, sus ojos, sus preguntas y todo lo que les decían a estos monitores y cómo podíamos usar la educación en el tema, insisto muchísimo, tal vez de la prevención, sí, ¿no? Pero creo que al final ese es el gran compromiso que tenemos los especialistas, las familias, y hacer estos cambios generacionales, el permitirnos hablar de estos temas. Y si como papá no estás acostumbrado, pues bueno, respirar, reitero, y decir, vamos a investigar juntos, vamos a acercarnos con el orientador a lo mejor de tu escuela, sí, con alguien que nos pueda dar un poco de luz y vivirlo juntos de la mejor forma, ¿no? Porque impacta mucho más y a veces nos rebasa mucho más todo el tema de la violencia, todo el tema del rechazo, todo el tema del estereotipo y no del crecimiento. Y no del crecimiento, y yo creo que también aquí, Blanca, sin lugar a duda la educación, yo sigo creyendo que es el eje literal rector de un cambio social desde el punto de vista de la igualdad, ¿no? Y desde muchos otros puntos de vista. Pero bueno, pero la realidad es de que también cuántas veces no, a raíz de estos embarazos adolescentes, cuántas, digamos, ahora pasan a ser las abuelas, las mamás de estos pequeños como mamá sustituta y que termina generándose, en lugar de ser mi hijo, ser mi hermano. No. Y que también viene a colación por lo último que acabas de decir. Bueno, es que a ver, si lo hacemos juntos, al final también sí cada uno acepta su propio nivel de responsabilidad. A que si arrebatadamente te digo, bueno, yo me hago cargo por el qué dirán, ¿no? Por una cuestión de estereotipo social, aquí es social, ¿no? Del qué dirán. Entonces, ¿hasta dónde justamente, Blanca, poner ese límite? O sea, yo lo entiendo así. Si yo lo hago de manera conjunta contigo en un tipo de embarazo adolescente, es más fácil poder identificar estas son mis responsabilidades. Pero entonces ahí llega el tema del sí. Pero la cuestión económica, la cuestión de tiempos, la cuestión social, etcétera, 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 hacia los abuelos, por ejemplo, bueno, pues ya te cambió toda la historia, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde transmitirles también a estas personas adolescentes ya en un compromiso de maternidad y paternidad del sí? No solo es cuidarlo, es criarlo, es la parte económica, es el estudio, es el pañal, sí, ok, es la mamila, sí, también, pero también existe esta parte del no delegar esa responsabilidad que a ti te pertenece. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le haces cuando sabes que no tienes tampoco las herramientas para ponerte a trabajar? Probablemente. Pues aquí habría que hablar de la sobreprotección, ¿no? Cuando los padres sobreprotegen a estos adolescentes y dicen, tú no te vas a hacer cargo, yo me voy a hacer cargo, ahí están inutilizando y le están diciendo al adolescente, no eres capaz, ¿no? Y obviamente el abuelo, la abuela, pues podría sustituir y podría resolver en corto plazo situaciones, pero esto no es sano ni para él como adulto, ni para el adolescente, ni para el menor, ¿no? Entonces hay que recordar que la sobreprotección lo que nos está diciendo es no eres capaz y que esto no nos gusta a nadie que no lo diga, ¿no? Entonces aquí es entender cuáles van a ser tus responsabilidades y cuáles van a ser las mías. Tal vez yo te voy a apoyar con ciertas cosas a nivel económico en ciertos momentos, pero la responsabilidad es tuya y la tienes que vivir, ¿no? Y voy a estar aquí, pero entre más cosas hagas tú solo, eso es mucho mejor como adolescente, ¿no? Es complejo, es muy difícil porque generalmente los abuelos maternos, ¿no? En la mayoría de los casos, partiendo de la culpa, toman esta postura de sobreprotección y esto no va a ayudar, ¿no? Y entonces aquí el adolescente, pues en este también, en este tema de culpa, ya no quiere hablar nada y no quiere decir nada porque siente que lo que hizo fue altamente grave y no tiene voz para decir no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces aquí, reitero, tenemos que enseñarles a las familias a hablar, a resolver juntos el problema y al dialogar. Y esto nos va a ayudar mucho para que el adolescente empiece a decir, bueno, esto sí me parece, esto no, esto creo que yo opino esto, que podemos hacer de esta manera y que participe de manera activa porque al final es su responsabilidad, ¿no? Exactamente. Los abuelos van a poder a lo mejor apoyar el menos tiempo posible, ¿no? Y que vaya el adolescente
haciendo estos límites emocionales que son sanos y también a veces de distancia, ¿no? En lo más pronto que se pueda, que ya no viva en ese núcleo familiar, ¿no? Que se haga independiente cuando sea posible, Sí. ¿no? Que esto es importante, pero es complejo, es muy complejo porque hay muchas emociones ahí, hay muchos momentos y nada más tenemos 9 meses, ¿no? Para estos temas y ya después nace el bebé y es otro cambio muy importante, ¿no? Porque a veces en la llegada ya de que ya nació, ya está aquí, pues hay que ir tomando en el día a día cosas, ¿no? Entonces es una verdadera revolución que hay que tenerla muy clara y que hay que dialogarlo y decir cómo me siento y qué pienso y juntos buscar la mejor decisión, lo que sirva mejor para todos, ¿no? Pero es complejo, es muy complejo y el tiempo es corto. Sí, y pues literal, estamos hablando de estas habilidades que yo sí abogo por la educación formativa, competencias sociales. Para mí creo que es mi gran tema de que las competencias sociales a partir de intra e interpersonales, del quién soy yo, de un tema de aceptación, de autoestima, pero también de reconocerte a ti, también de empatía, también del cómo transmitir, primero identificar mi emoción y el cómo transmitirla puede hacer la diferencia, Claro. Considerablemente para que yo pueda advertir una situación que a lo mejor, bueno, pues siendo consciente no me va a convenir, en este caso por la diversidad de variables que se tienen en los embarazos adolescentes. Pues ya se nos acabó el tiempo, fue de volada. Muchísimas gracias, Blanca. Literal, tenemos 1 minuto, 2 minutos, una ultimísima reflexión y tus redes sociales, por favor. Pues muchas gracias por la invitación. Agradecer siempre que se puedan hablar de estos temas es fundamental. Háblenlo también en familia, háblenlo desde la escucha, ¿no? Decir, ¿tú qué opinas de este tema? Y escuchar al adolescente qué opina, sus cambios de caras, porque seguramente van a ser cambios ahí de caras importantes, y permitir que esos temas se puedan hablar en la casa, eso genera mucho crecimiento para todos, ¿no? Y bueno, yo estoy todos los lunes a las 4 de la tarde aquí en Caldero Radio, el programa se llama Reaprendamos, y pues sí, soy fiel partidaria de la educación, de la prevención y de poder dialogar y aprender todos los días y reaprender, ¿no? Y pues me encuentran como Blanca Gil en Facebook y mi WhatsApp siempre está ahí, es el 55 12 31 22 16, y pues Alex, yo feliz de estar acá porque me encanta tu programa, creo que es de mucho aprendizaje y bueno, síganla, ella tiene temas siempre muy, muy importantes que nos ayudan a todos. Muchísimas gracias a ti, al contrario, espero sea la primera de muchas, que sigamos trabajando juntas. Iván Sáenz, gran programa, un deleite escucharles, igual nosotros hacia ti, Iván, querido. Pues muchísimas gracias Blanca nuevamente, yo soy Alice Rodríguez transmitiendo en Género y Acción por Caldero Radio, nos vemos siguiente miércoles 1 de la tarde, me pueden ubicar en @AliceRecilio, @RecilioC, www.recilioconsultores.com.mx, psicóloga clínica y abogada especialista en asuntos de género. Muchísimas gracias, nos vemos siguiente miércoles, gracias producción, gracias, chao.